A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Dicen que el amor es la poderosa fuerza que mueve a la humanidad. ¿Cierto o no? Esa pasión explica la existencia de las grandes obras y la literatura no podía estar exenta de sus embrujos. Una famosa novela histórica llamada Ivanhoe y escrita por Walter Scott se desarrolla en la Inglaterra convulsionada del siglo XII. Y en aquellas páginas se vive toda la ferocidad de un mundo medieval que en medio de la crueldad también conocía el amor. La obra de Scott no tiene misericordia con el lector. Cuando se abren sus páginas y se inicia el viaje hacia Inglaterra del siglo XII, solo se podrá estar de regreso cuando se cierra la última página. En esta novela, a veces parecida a una heroica partida de ajedrez, hay valientes y bandidos, asaltos a castillos, luchas y sacrificios. Scott, obligado por su padre, ejerció el derecho durante un tiempo, pero un día su padre puso fin a su vida y Scott pudo dedicarse felizmente al mundo de la cultura. Walter Scott es uno de los escritores ingleses más importantes de todos los tiempos, y aunque su padre le exigió estudiar derecho, en sus venas latía la pasión por la literatura. Pero un día, su padre puso fin a su vida y Scott pudo dedicarse felizmente al mundo de la cultura. Scott, a su vez, nos estaba abandonando un día como hoy, 21 de septiembre de 1832. Y nos dejó su huella de grandeza y heroísmo en cada una de sus páginas inmortales. Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal Contencioso Electoral negó un recurso de apelación interpuesto por John Rodríguez y ratificó su destitución. El correísmo ingresa una acción legal para que Patricio Carrillo no se posesione en la Asamblea. Reingeniería de rutas de buses sigue estancada a 71 días de que se abra el metro. En política internacional, malos negocios. Los editoriales serán de Martín Pallares. Allen Berbera se envalentona con una amenaza. César Ulloa, a corto plazo. Lolo Echeverría, así muere la democracia. Noticias del día. Tribunal Contencioso Electoral negó un recurso de apelación interpuesto por John Rodríguez y ratificó su destitución. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral negó un recurso de apelación interpuesto por el abogado John Eric Rodríguez Mindiola y ratificó el contenido de la sentencia del 24 de agosto, con la cual lo destituyó del cargo de juez de la unidad multicompetente del Cantón San Jacinto de Yaguachi en la provincia del Guayas. Los jueces concluyeron que Rodríguez Mindiola adecuó su conducta a la infracción electoral muy grave, tipificada y sancionada en el numeral 7 del artículo 279 del Código de la Democracia. Sobre esta base, en su fallo del 24 de agosto, el Tribunal Contencioso le suspendió sus derechos de participación por 4 años y le impuso una multa de $31,500. Como medida de reparación, dispuso que el Consejo de la Judicatura publique la sentencia en su página web institucional y la difunda entre los juzgadores que conocen y resuelven garantías jurisdiccionales a escala nacional. Una vez ejecutoriada la sentencia, la causa será archivada y su contenido será oficiado al Consejo de la Judicatura, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio de Trabajo y demás organismos o autoridades competentes para el estricto e inmediato cumplimiento de lo dispuesto, dice el texto de la sentencia. John Rodríguez restituyó a Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, sus derechos políticos el 9 de junio del 2023 y un día después el abogado Néstor Marroquín lo denunció en el Tribunal Contencioso por presunta infracción electoral muy grave. El correísmo ingresa una acción legal para que Patricio Carrillo no se posesione en la Asamblea. Asambleístas electos de la Revolución Ciudadana ingresaron este miércoles 20 de septiembre de 2023 una acción de protección contra Patricio Carrillo, legislador electo por el movimiento Construye. Yajaira Urresta, asambleísta electa del movimiento correísta, aseguró que Carrillo no está habilitado
para ejercer cargos públicos debido a que la anterior Asamblea Nacional lo censuró en febrero de 2023. El Ministerio de Trabajo certificó el pasado 24 de agosto que Patricio Carrillo, exministro del Interior, registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Patricio Carrillo reaccionó a la acción legal de la Revolución Ciudadana. Nosotros presentamos una candidatura. Fue aprobada a pesar de todas las impugnaciones y en todas las instancias, detalló el asambleísta electo en una rueda de prensa. Añadió que está a la espera de la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral. El Movimiento Construye se pronunció en sus redes sociales en un comunicado. La organización política asegura que no hay punto de comparación entre el respaldo directo del pueblo en las urnas con cualquier otro cargo público. Construye sostiene que por esta razón el argumento de la Revolución Ciudadana presentado ante la justicia no corresponde. Estarían violando no solo los derechos políticos de Patricio Carrillo, sino los de cientos de miles de ecuatorianos que son sus electores, señala el comunicado. Las listas de la Revolución Ciudadana del Movimiento Construye alcanzaron el mayor número de votos en las elecciones del 20 de agosto, por lo que tendrán las bancadas más grandes dentro de la Asamblea Nacional. Reingeniería de rutas de buses sigue estancada a 71 días de que se abra el metro. A 71 días de que se vuelva a abrir la operación del metro, esta vez con la alcaldía de Pavel Muñoz, todavía no hay acuerdos con los transportistas para que se definan nuevas rutas para los buses de transporte público. Los representantes del sector están inconformes. Jorge Llanes, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, Unitrans-Q, confirmó que no existe ningún diálogo con la administración para que el transporte público pueda integrarse con las estaciones del metro que no son multimodales. El metro tiene 15 estaciones en el trayecto, de las cuales solo 5 son multimodales. Esto significa que los buses tienen la posibilidad de acercarse a dichas infraestructuras y tener una integración física con los pasajeros en diferentes medios de transporte. Estas son El Labrador, Quitumbe, El Recreo, La Magdalena y Seminario Mayor. Según Llanes, en estos momentos no hay la posibilidad física de integrarse, por lo que complicaría el acceso de los pasajeros a las estaciones. Hemos estado esperando la llamada de las autoridades para ver la posibilidad de reingeniería de rutas, pero hasta la fecha no hay nada, afirmó el dirigente de los transportistas. Llanes dijo que esto ocurre pese a que el 9 de agosto del 2022 presentaron una alternativa para realizar la reingeniería de rutas. La idea de la reingeniería es establecer rutas transversales para alimentar a las estaciones del metro y así tener una interconexión directa que favorezca a los pasajeros. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre la respuesta ante la amenaza de la Revolución Ciudadana para impedir la posesión de Patricio Carrillo. Escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, si hay algo que caracteriza a la Revolución Ciudadana, sin duda, es primero su falta de honestidad y segundo su falta de coherencia. Ellos aducen que al haber sido Carrillo destituido mediante juicio político, estaría inhabilitado para posesionarse de su cargo de elección popular. Eso es básicamente su argumento. ¿Por qué hablo de falta de honestidad y de coherencia? Porque ellos, primero, no solamente que inscribieron, sino que actuó durante 2 años y medio, tanto el asambleísta de Sintonio, Victoria de Sintonio, como el asambleísta Gómez, que fueron destituidos en su momento mediante juicio político, que todos recordaremos, pues, se siguió por la Asamblea Nacional en contra del cura Tuárez, estos 2 consejeros y uno más, la consejera Rosa Chalá, por hacer exactamente lo mismo que ahora está tratando de hacer la mayoría actual del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, tratar de revisar el proceso, de auditar el proceso de selección de la Corte Constitucional. Entonces, claro, es decir, me parece que cara para esto no tienen, pero además hay mucha ignorancia en el tema, porque, ojo, y no solamente ignorancia parte de ellos, sino también del Ministerio de Trabajo, por haber inscrito una supuesta inhabilidad inexistente. ¿A qué me refiero?
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el sistema interamericano, ha dejado en claro, caso Petro, entre otros, que una inhabilitación para ejercer un cargo producto de elección popular no puede provenir de un ente administrativo, sino que siempre y solamente debe provenir de un ente judicial penal. Es decir, solo una sentencia judicial penal puede inhabilitar a una persona para ocupar un cargo de elección popular, no una acción administrativa. Recordemos que el juicio político, aunque se llame juicio, no es un proceso jurisdiccional, es un proceso administrativo político en el que, en base de consideraciones políticas, de acuerdos entre partidos, entre bancadas, se llega a una decisión que puede ser sancionatoria, y claro, eso sí tiene como efecto inmediato el cese del funcionario enjuiciado, el cese de su cargo. Pero esto no lo puede inhabilitar para cargos de elección popular, justamente por principio de convencionalidad. ¿Qué es el principio de convencionalidad? A partir de 2007, me parece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los estados partes, es decir, los estados suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, deben sujetarse no solamente a la constitucionalidad, es decir, a las normas de sus propias constituciones, sino a los principios establecidos y a los preceptos, a las interpretaciones establecidas por el sistema interamericano. A eso se denomina como principio de convencionalidad. Por principio de convencionalidad, entonces, y ojo que estamos hablando de la convención que está muy por encima de la ley orgánica de la función legislativa, que es la que establece esta supuesta inhabilidad. Por principio de convencionalidad, evidentemente no se le puede al general Patricio Carrillo prohibir u obstaculizar en posesionarse de su cargo de elección popular, teniendo en cuenta que su destitución proviene de un juicio político que, insisto, no es un juicio, es una sanción en sede administrativa que impone el legislativo, bajo consideraciones netamente políticas, porque como ya vimos en la discusión del juicio político al presidente, y es más, nuevamente, la falta de honestidad y coherencia de esta gente, ¿no? Se llenaban la boca justamente diciendo, no, es que el juicio político no es un juicio. El juicio político está sujeto a consideraciones netamente políticas. El juicio político no necesita los estándares probatorios que requiere, por ejemplo, un proceso penal. Claro, cuando ellos enjuiciaban al presidente de la República, entonces decían, ahí sí, perfecto, reconocían el carácter netamente político. Ahora, ¿qué es lo que dicen? No, hubo un juicio político en contra de Carrillo y se le destituyó. Por lo tanto, no puede de ninguna manera posesionarse de su cargo de elección popular. Pues no es así, en absoluto, no es así. El general Patricio Carrillo está totalmente habilitado para ejercer su cargo y que pongan nomás las acciones que consideren pertinentes, por supuesto. En la medida que ellos ataquen, pues ya veremos cómo nos defendemos. En Radio Suceso estuvo también José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre el debate 2023, segunda vuelta. ¿Cómo está el proceso en este momento? Ayer informaba la presidenta Diana Tamaín del avance de impresión de papeletas, tanto para el voto nacional como para el voto presidencial en el exterior y la repetición también en el exterior de asambleístas. Sí, el proceso va cumpliéndose cada uno de los hitos del calendario. Actualmente la impresión de papeletas internamente en el país se encuentra el 100% en lo que se refiere a binomio presidencial. En cuanto está en un 80%, perdón, en cuanto a lo que es en el exterior, las papeletas para el exterior sí está un 76% ya impreso. Las papeletas para asambleístas nacionales y del exterior se encuentra en un 71% lo que es del exterior y el 100% en asambleístas nacionales para que voten nuestros compatriotas. Se encuentra establecido que para el 26 de este mes se envíe ya los kits electorales. Los kits técnicos fueron ya enviados el fin de semana, que
es el computador, la computadora portátil, y el escáner se encuentran ya, se está entregando en los diferentes consulados del mundo para poder hacer las pruebas, y el 1 de octubre hacer el simulacro. El kit electoral con papeletas estará saliendo a partir del 26 de septiembre, entonces estamos dentro del calendario electoral. Bien, van a alcanzar, están con el tiempo holgado suficiente como para que todo el material llegue a los recintos más alejados del mundo, para Sí, que nadie de los que se inscriban se quede sin votar. A ver, Milton, aclaremos este tema de la inscripción. En este caso no es inscripción, es los ciudadanos que se encuentran empadronados. Son 409,250 compatriotas que están empadronados. Recordemos que se tomó el mismo registro electoral con el cual se ejecutó el proceso del 5 de febrero. Perdóneme, el registro era para el voto telemático, ¿verdad? Para el voto O telemático. sea, los 409,000 solo tienen que ir a su recinto a votar. Sí, así es, Milton. Los 409,250 compatriotas, nada más que tienen que acercarse con su cédula, pasaporte o identificación consular para que puedan ejercer su derecho al voto. Estamos con los tiempos holgados, se puede decir. El día de ayer tuvimos una reunión con Cancillería. Los recintos electorales están ya contratados en un 90%. ¿Cuántos son más o menos 56 los recintos que tienen que contratar? Los recintos a contratar, pues, me parece que son 54, 56, no estoy seguro en el número de recintos que se tienen que contratar, porque también hay en otros sitios en que en los propios consulados podrán acercarse los compatriotas a votar. Ahora, ayer estuvo aquí con nosotros William Murillo, candidato por Construye en la circunscripción de Estados Unidos. Obviamente Construye sigue fustigando al Consejo Nacional Electoral por esta repetición de elecciones. ¿Ellos no pueden hacer campaña? Bueno, no pueden hacer campaña los asambleístas nacionales ni del exterior, porque recordemos que lo que se va a repetir es nada más que la votación, no el proceso electoral. Los que sí pueden hacer campaña son los presidenciables. Ellos van a la segunda vuelta, pero asambleístas nacionales y del exterior se está repitiendo, es la votación, no el proceso con... ¿Y no le parece que haya un desequilibrio, digamos, un desequilibrio en que, claro, el correísmo tiene candidata presidencial, ellos sí pueden hacer campaña y de paso van pidiendo el voto para los asambleístas, los otros no tienen candidato en segunda vuelta? Bueno, son cómo se encuentra reglamentado en la ley. Nosotros únicamente tenemos que ejecutar lo que dice la ley. La ley es clara en el caso de repetición de votación o repetición de elecciones. Recordemos que, por ejemplo, el caso de Calacalí, ahí se repite todo el proceso porque los votos nulos les ganaron a los candidatos. Entonces va el proceso desde la democracia interna, inscripción de candidatos y días de campaña electoral, todo el proceso. Porque la ley indica que se debe realizar el proceso nuevamente. En este caso es solo la votación. Por eso es que no se puede hacer la campaña. Sí, hay muchos temas en que aparentemente, por lógica, se debería hacer, pero no se encuentran estipulados en la ley, y nosotros tenemos que hacer lo que está escrito en la ley. En Impacto Informativo, André Benavides, abogado constitucionalista, hablará sobre las medidas cautelares para el Consejo de Participación y Control Social. Bueno, lastimosamente parece que aquí nuestros políticos y nuestros funcionarios públicos saben que la única opción para atornillarse en los puestos es a través de acciones de protección y medidas cautelares. Pero el problema aquí es que no pueden hacerlo debido a que es contra una decisión de la Corte Constitucional. Entonces, claro, ahora para ver la forma de cómo poderse sostener en el cargo, es lo que pretenden presentar estas medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero desde el punto de vista jurídico, el caso Petro, que tanto ha sido cacareado por algunos funcionarios públicos, no es aplicable en este caso, porque al señor Petro, cuando era alcalde de Bogotá, lo destituyó no un juez, le destituyó la Procuraduría de Colombia, que es un órgano administrativo. Aquí, que todavía está en etapa de sustanciación, lo que pretende hacer la Corte Constitucional es la fase de seguimiento, que puede ir desde un simple llamado de atención hasta la destitución. Pero ¿quién va a destituir? No es un órgano administrativo, es un órgano jurisdiccional, y no cualquier órgano jurisdiccional del cantón Manglara Alto, de Baba, de Chone, de Bucay o de Quito, sino la Corte Constitucional. Así que pensar en unas medidas cautelares porque te va a violentar derechos, la Corte Constitucional, porque tú incumpliste dictamen de manera directa o indirecta, por acción o omisión, yo creo que no es muy procedente que digamos. El cura Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, también llegó al Consejo de Participación por las urnas y por pretender descabezar a la Corte Constitucional recibió medidas de la Corte anterior y luego fue destituido por la Asamblea. Así que parece ser que no es un buen escudo esto de que los elegidos en las urnas sean invulnerables. Desde ningún punto de vista. Todos los funcionarios públicos tienen diferentes grados y ámbitos de responsabilidad. Desde la responsabilidad civil, administrativa, penal o inclusive la responsabilidad política por parte de la Asamblea Nacional. Entonces aquí eso del blindaje, que me sostengo con medidas cautelares, que acciones de protección, no, eso no sirve. Aquí el funcionario omiso, el funcionario incumplidor de dictamen, tiene que responder ante la justicia, y en este caso, ante la justicia constitucional. Ahora, ¿es él el que debe responder? ¿Es él el que debe ser destituido o todo el Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que algunos consejeros han dado cierto tipo de información, documentación a la Corte Constitucional, indicando cuál ha sido su posición respecto de este proceso. Ahora, la Corte Constitucional va a tener que valorar, en efecto, los niveles de responsabilidad de los consejeros. Por ahí pueden estar siendo sancionados unos 2 o 3 consejeros y los otros librarse de este proceso de sanción. Pero más allá de eso, yo creo que la Corte Constitucional ha pedido estos informes que se vencieron creo que el día de ayer y resolverá, y más bien convocado a audiencia este 25 de septiembre y posterior a ello resolverá la situación jurídica de los antes mencionados. En la contestación de Allen Berbera constaba el hecho de que ¿por qué tiene él que desacatar la orden que le dio el juez de Montecristi, el juez Quines? Y le pone a la Corte Constitucional en una suerte de dilema. A ver, Corte, ¿acato o no acato? La responsabilidad no es mía, es de una autoridad jurisdiccional. ¿Eso realmente es un dilema? Desde ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque tú también en materia de garantías jurisdiccionales, en materia constitucional, tú tienes sentencias de imposible cumplimiento. Si mañana un juez de Bucay me dice que debo dar recursos para que un ciudadano se viaje a la luna, tengo que cumplir. No, pues no puedo cumplir. Entonces lo que tengo que hacer es informar que esa sentencia es de imposible ejecución porque es contrario al dictamen número tal del 2019 de la Corte Constitucional. Y el juez deberá valorar eso. Y si es que el juez dice, miren, aquí el Consejo no quiere cumplir, se emite un oficio a la Corte Constitucional para que haga la fase de seguimiento. O si tú quieres la acción de incumplimiento y la Corte Constitucional te va a decir si es que en efecto estás incumpliendo o no cumpliendo sentencia. Pero aquí decir que hay una antinomia jurisdiccional porque hay una sentencia un dictamen de la Corte Constitucional y una sentencia de primer nivel,
Esto ya me parece que raya en lo absurdo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Malos negocios. Cuando el presidente Biden se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el día de ayer para su discurso en el foro más importante del mundo, lo hizo con un pesado fardo a cuestas que restaba credibilidad y fuerza a cualquier declaración o postura que iba a expresar en su discurso. No era para menos. Su gobierno, una vez más, pues no se trata de la primera, violó uno de los principios básicos más elementales en la manera de tratar asuntos que atañen a los particulares con las directrices y políticas del Estado, en una evidente incapacidad para separar la esfera pública de la privada. Me refiero al acuerdo para la liberación de 5 ciudadanos estadounidenses acordada con la dictadura teocrática iraní, a cambio de varios detenidos iraníes en Estados Unidos a los que se había juzgado y condenado por delitos de terrorismo o espionaje. La postura que había mantenido el Departamento de Estado respecto de las detenciones de los ciudadanos norteamericanos sostenía que eran arbitrarias e ilegales, perfectamente en línea con los procedimientos habituales de la dictadura iraní y, por tanto, coherente con las realidades observadas en un régimen donde cualquier noción de respeto por los derechos humanos, las libertades o el debido proceso se perdieron, si alguna vez existieron, hace mucho tiempo. Para evitar desmemorias, tan solo es preciso revisar los criterios jurídicos de una clerecía fanatizada por su interpretación de las leyes a partir de su supuesto carácter divino, por las que dictan sentencias por crímenes tan extraordinarios como enemistad con Dios o corrupción en la tierra, por citar 2 de los más pintorescos. Bajo esos criterios, muchos miles de jóvenes iraníes que tuvieron el valor de protestar por el asesinato hace un año de la joven kurda Mahsa Amini a manos de una siniestra policía de la moral, organización a cuyo cargo está, junto a los guardianes de la revolución, las SS del régimen, la aplicación masiva del terror para subyugar y mantener sujeta a una juventud que clama por cambios tan peligrosos y subversivos como el poder salir a la calle sin un velo, ni envueltas en las fundas para cadáveres que los clérigos creen necesarias para evitar malos pensamientos. Muchos miles, decíamos, han sido encerrados en las siniestras prisiones iraníes y algunos ya han sido ejecutados entre la cuota anual de muerte de una entidad como Irán, a la que es bastante difícil encasillar en las categorías políticas habituales, pues obviamente no es una república, un contrasentido al concepto de esta, y tampoco es una democracia, pues más allá de unas opacas elecciones en las que se excluye de entrada a la oposición, el electo carece de la autoridad final que está en manos del ayatolá mayor, designado por el estrecho círculo de sus congéneres, por la que no debe dar cuentas a nadie más allá de su particular Alá. Es con esta entidad que bajo esas nebulosas leyes juzga y encierra a su pueblo cuando no lo mata, pues Irán ocupa un destacado lugar en el ranking de estados asesinos y ejecuta cada año a más personas, con la posible excepción de China, de donde se carece información fiable, pues estas matanzas son manejadas bajo las reservas del secreto de Estado, con la que el presidente Biden se ha entendido
para liberar a 5 ciudadanos que por su cuenta decidieron meterse en la boca del lobo, sabiendo con precisión a dónde se encaminaban, pues varios de ellos son de origen iraní y difícilmente podrían arguir su ignorancia de la realidad como excusa. Para resaltar aún más negativamente esta negociación, hay que remontarse a todos los antecedentes que sobre la práctica que el régimen iraní sistemáticamente ha adoptado con el encarcelamiento de ciudadanos de diversos países para usarlos como rehenes o fichas de cambio para intercambiarlos con los operativos terroristas iraníes que estén en prisión por sus acciones, como en el caso del secuestro, pues de eso se trata, de Roland Marshall, un académico especializado en estudios sociológicos subsaharianos que le sirve para evitar la extradición a los Estados Unidos a Estados Unidos desde Francia de un ingeniero iraní que había robado información sensible para acelerar el programa nuclear iraní. Casos similares se han dado con nacionales ingleses, suecos, belgas, lo que demuestra una política estatal constante en el tiempo. De hecho, una de las bases fundacionales de la autodenominada República Islámica fue la captura masiva de rehenes en la Embajada de los Estados Unidos en Teherán, en los albores del régimen iraní, bendecida y saludada por el primer teócrata tras la caída del Shah, el inefable Ayatollah Khomeini. Hasta de este detalle se olvidó el presidente Biden aparentemente, y del costo político que esta situación significó para el entonces presidente Carter, que vería caer su intento de reelección en buena medida por la indignación en la opinión pública americana ante la evidente humillación internacional que el prolongado cautiverio que los diplomáticos debieron padecer trajo al país. Ya el caso de la basquetbolista Brittney Griner, tomada como rehén por el régimen de Putin por un intrascendente caso de tenencia de una crema con cannabis, causó indignación al ser intercambiada por un temible traficante internacional de armas ruso condenado en Estados Unidos, cuya peligrosidad poco o nada tenía que ver con la de la señorita Griner. El caso iraní tiene un agravante adicional, que es también motivo de duras críticas a Biden, como es la liberación de $6.000 millones de cuentas iraníes congelados por la aplicación de sanciones por el tema nuclear. Posiblemente, para el asfixiado régimen iraní, la liberación de estos recursos habrá sido tan o más importante que la de sus terroristas, ya que le proporciona unos indispensables recursos para impulsar su política terrorista en el Oriente Medio, incluido su programa nuclear y la producción de armas atómicas. Nada raro sería, pues, que mañana nos enteremos que se han levantado las sanciones a Corea del Norte a cambio de la liberación de un soldado que, fuera de sus cabales, decidió hace un mes entrar al reino ermitaño para no regresar a su país a enfrentar una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas. Cuando se abre la puerta a negociar y ceder a las demandas de secuestradores habituales o terroristas, resulta cada vez más difícil el cerrarlas por el precedente que se establece. Este proceder únicamente estimula, al resultar exitoso, a nuevos y más descarados casos de extorsión, sea internacional o local. Cada vez se le cruzan más obstáculos y le salen nuevos problemas al presidente Biden en su búsqueda de la reelección, y está muy claro que esta decisión de ceder al chantaje iraní en forma alguna contribuirá a su causa. Muchas gracias. Editorial.
Allen Berbera se envalentona con una amenaza. Martín Pallares, El Expreso. Allen Berbera, acoquinado y cobardón que le echaba la culpa a un organismo de medio pelo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a un juez de Montecristi por el intento de echarse abajo la Corte Constitucional, amaneció desafiante y envalentonado, todo un gallito. Al menos esa es la impresión que dio en su rueda de prensa de este 19 de septiembre. Vera ahora tiene un nuevo discurso frente a la investigación que la Corte Constitucional sigue en contra del organismo que él preside y que puede terminar en su destitución. El yo no fui fue TT o el nosotros no hicimos nada en contra de la Corte Constitucional y la fiscal no está ya en el centro de su defensa, ahora es el tengan cuidado con lo que nos hacen porque vamos a recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Vera, en efecto, lanzó una advertencia a los jueces de la Corte Constitucional. Va a pedir medidas cautelares a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Y también formulará demandas ante la Corte Interamericana, aunque insistió en el relato según el cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nunca hizo nada para destituir a la fiscal y que tampoco intentó echarse abajo a la Corte Constitucional. Esta vez su énfasis fue otro. Es, en efecto, la primera vez que habla con tanta vehemencia sobre las apelaciones que harán en esos organismos internacionales. Estamos ya preparando las demandas, dijo. Porque Vera ha cambiado radicalmente de discurso y de actitud. Por lo que se ha visto en los últimos días, hay solo dos posibilidades. O se siente perdido y quiere apostar todo a intimidar a los jueces de la Corte Constitucional, o tiene ya gestionado y asegurado una posición favorable en la Corte o en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Estrategia curiosa la de intimidar a los jueces, porque resulta que, en 2012, cuando actuaba como abogado de Rafael Correa en el caso del Universo, acusó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de querer intimidar a los jueces que, se sabía, iban a fallar a favor de su defendido. Es un ataque en toda regla a la democracia, un ataque a la independencia judicial y un ataque a la jurisdicción interna, le dijo Vera en ese entonces a la agencia de prensa EFE. En ese entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno de Rafael Correa que suspenda de inmediato la aplicación del fallo en contra del diario El Universo a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Ahora Vera no duda en recurrir a la figura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para advertir a los jueces de la Corte Constitucional que recurrirá ante ese organismo internacional. En otras palabras, lo que en 2012 estaba mal, ahora que es a su favor, está muy bien. El otro giro, en Vera, de acuerdo a lo que se vio en su rueda de prensa, consiste en un intento de posicionar la idea de que el derecho a la participación ciudadana está por encima de las decisiones de la Corte Constitucional. Para él, el derecho de los ciudadanos, el pueblo llano, así le dice, a revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, presidido por Julio César Trujillo, está por encima del blindaje impuesto por la Corte Constitucional en 2019. Vera, en un arrebato de populismo, llegó a decir que si para la Corte Constitucional es legal que hayan querido irse en contra del nombramiento de la fiscal Diana Salazar, eso se debe a un interés por ocultar la corrupción. Vera fue mucho más político que lo que había sido hasta ahora. Martín Pallares, El Expreso. A corto plazo, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Cuando escuchamos las propuestas de las dos candidaturas, la sensación inmediata es como si estuviesen hablando para un periodo mayor al que serán elegidos. Por tanto, el llamado concreto es salir de la demagogia y aterrizar. Quien gane estará apenas un año y medio en un contexto de crisis simultáneas, porque no hay plata en caja. La economía paralela, el lavado, se ha tomado la geografía. El fenómeno del niño se muestra cercano y la inseguridad a flor de piel. En cantones como Durán ya nadie quiere intervenir. La justicia peor no puede estar. Hay evidencias de sobra para decir que el sistema no funciona. Lo dicho no es un escenario apocalíptico, es lo que tenemos, lamentablemente.
Por lo expuesto, resulta muy importante conocer quiénes conformarán los equipos de trabajo de las dos candidaturas en caso de ganar las elecciones, sobre todo en los temas de mayor urgencia, seguridad y economía. No tenemos tiempo para perder, ni es el momento para experimentar o peor aún, llegar al gobierno para aprender, menos aún utilizar el Estado para la contienda del 2025. Este escenario no se presta para la demagogia, el populismo ni el asistencialismo. Antes estábamos al borde del abismo, ahora ya estamos adentro y las consecuencias podrían ser peores todavía. En temas de seguridad se necesita para el gobierno gente formada, probada, ética, comprometida e insobornable. No es cuestión de poner a los amigos, compadres o devolver favores de campaña a los financistas. Este problema hace rato que dejó de ser nacional, por lo cual se requiere una diplomacia intercontinental por la defensa de la paz, la democracia y la seguridad. Entonces, requerimos gente que gestione apoyo internacional y que lo implemente. Los cambios normativos a la contratación pública deben ser impostergables, pues no podemos darnos el lujo de pasar meses enteros sin disponer de implementos para la policía y el ejército. Poco a poco se acerca el debate y no queremos golpes de efecto o frases repetidas de memoria. Es el espacio para que las dos candidaturas hablen cómo, con quiénes, cómo y con qué recursos enfrentarán los problemas. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. El doctor Lolo Echeverría, analista político y periodista. Así muere la democracia. Lolo Echeverría, El Comercio. La aparición en el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán, un sujeto bronco, con aire pendenciero y gritón, el prototipo del populista vivaracho, ya debió haber alertado a los otros poderes del Estado, pero todos se quedaron quietos porque no era con ellos, aparentemente. El pintoresco personaje armó un escándalo con el presupuesto, después recorrió el país ofreciendo sueldos, oficinas y personal, y más tarde puso en vilo a todos los jueces, incluyendo a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Con 2 votos y arrobas de audacia, destituyó jueces, amplió los periodos de sus aliados y finalmente se paseó por todos los medios desafiando a la fiscal general, a la Corte Nacional, al gobierno, a la lógica y al decoro. Actuando con la temeridad del que se siente protegido, cumple un libreto que todavía no lo ve la ingenuidad nacional. El correísmo ha servido a sus intereses en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo Nacional Electoral, tiene mayoría en la Asamblea Nacional, manejará la justicia y pronto tendrá otro pintoresco en la Contraloría. Así se controla un Estado, según escribió uno de los secuaces de los bolivarianos de Venezuela. La derecha está tranquila porque va a ganar su candidato. El populismo no necesita ganar, acaso ni le convenga. Si gana el candidato de la derecha y se encuentra acorralado por todos los poderes, ¿qué hará? ¿Enfrentarse con el correísmo y encarnar otro gobierno débil, ineficiente, acosado, impopular? ¿O se dará la vuelta y señalará como enemigos a sus seguidores, se aliará con el correísmo y pagará el precio de su liberación? Llegar al poder es el objetivo de la política. Ya no importa si es con la derecha o con la izquierda, con el correísmo o el anticorreísmo, con el estatismo o con el liberalismo. Todos los manuales de la democracia, como el de Levinsky o el de Ziblatt, dicen que controlando las instituciones se controla a los estados. Y es así como mueren las democracias. Lolo Echeverría, El Comercio. Noticias internacionales. La UNESCO declara Patrimonio Mundial el mayor centro de torturas de la dictadura argentina. El Museo de la Memoria de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina en Buenos Aires es ahora Patrimonio Mundial. El edificio albergó el mayor centro de detención clandestino y un lugar de torturas durante la guerra sucia de la última dictadura del país entre 1976 y 1983. Unas 5.000 personas podrían haber ingresado en la ESMA, pero muchas de ellas no salieron. Durante los juicios celebrados hasta mediados de la década de 2010 fueron escuchados 830 testigos y 789 víctimas. El edificio es hoy un símbolo de consenso contra la dictadura y patrimonio mundial según la UNESCO.
Paz en Ucrania, mensaje principal en la Asamblea General de la ONU. La 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas comenzó este martes con el respaldo a Ucrania ante la invasión de Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la paz estaría garantizada si las naciones integrantes de la organización cumplieran sus compromisos. La invasión rusa de Ucrania, la guerra en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ha desatado un nexo de horror, vidas destruidas, abusos contra los derechos humanos, familias destrozadas, niños traumatizados, esperanzas y sueños destrozados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue contundente al señalar a Rusia como responsable de la guerra y de ensombrecer por segundo año consecutivo la reunión de la ONU tras la invasión en Ucrania. Una guerra ilegal de conquista, librada por la provocación de Rusia contra su vecino, Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones, y Ucrania es el país que más quiere que termine. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por primera vez presente en la Asamblea General de la ONU luego del inicio de la guerra, le habló a las naciones del mundo sobre los estragos en contra de la población infantil de su país. ¿Quién iba a pensar que la política de rapto de niños y raptos masivos se iba a convertir en una política estatal? Sabemos que esto le ha ocurrido a decenas de miles de niños. Zelensky destacó la necesidad de desarticular las armas de destrucción masiva, advirtiendo que no solo son amenaza para Ucrania, sino para el resto del mundo. Por su parte, el presidente Joe Biden instó a la comunidad internacional a defender a Ucrania de la actual agresión y mantener la misma firmeza ante posibles ataques en otros países en el futuro. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Controversia en ELS ante la decisión de terminar con varios tramos de carriles para bicicletas. Calles llenas de ciclistas. Esta fue la respuesta ciudadana a la supresión de 3 tramos de carril bici anunciada por el nuevo gobierno conservador formado por el Partido Popular y el ultraderechista Vox. Cientos de vecinos de Els, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana, con unos 235.000 habitantes, recorrieron en bicicleta este tramo, el más polémico, que resulta imprescindible para ir a cualquier punto de la ciudad sin tener que evitar el centro urbano. 2 meses después, este tramo de 1 kilómetro ha sido suprimido por las nuevas autoridades políticas locales. He tenido algún accidente yendo en bicicleta y aseguro que en el momento que quiten los carriles bici no la voy a volver a coger, porque me da miedo. El PP argumenta que no está en contra de estos carriles bici, pero que algunos están mal colocados, lo que los hace peligrosos y conflictivos con el tráfico automovilístico, una postura compartida por la Asociación de Comerciantes. Si los carriles bici nos quitan aparcamiento, nos quitan carriles de circulación, pues es un problema. El carril bici es necesario porque la ciudad lo demanda, pero bien ubicado hay que buscar el recorrido idóneo. Pero la seguridad y la ubicación no son los 2 únicos puntos de fricción entre ciclistas y automovilistas. Algunos carriles bici de Els se financiaron como parte de un proyecto más amplio de la UE para desarrollar zonas de bajas emisiones en la ciudad. Según Esther Díez, exconcejala de movilidad, Els podría tener que reembolsar los fondos recibidos. Els ha recibido cerca de 15 millones de euros de fondos europeos que se ven en peligro si no se desarrolla la zona de bajas emisiones, porque esos fondos están condicionados a desplegar toda esa zona que garantice la calidad del aire en la ciudad. La nueva corporación local, que declina hacer comentarios, ha anunciado la creación de 1.500 nuevas plazas de aparcamiento subterráneas en el centro de la ciudad. Otras capitales regionales donde gobierna el PP con Vox han tomado decisiones similares. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar.
Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.